¿Sí me escuchan ya? Muy bien. Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta en admitancias propias y mutuas de nodos? ¿En admitancias propias y mutuas de elementos? ¿No hay dudas? Bueno, explico. Pon atención. Tanto para la admitancia propia, cuando aparece la gama K, K, como cuando aparece la mutua YKL y aparece en función de la gama K, L, se hace necesario, cuando hay acoplamientos, aplicar esta ecuación. Y tanto vamos a sustituir este valor de gamma K, K, porque ya no es el inverso, varía un poco, ya no es igual, como obviamente estamos obligados a la invertancia mutua gamma K, L. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, primero sacamos el determinante de las LKL. Normalmente viene por pares. Este determinante de las LKL sería LK, K, LK, L, LL, K y LL, L. Aquí en las propias no hay problema, no hay cambios de signo, es decir, la LK, K y la LL, L. Pero en las mutuas LKL y LL, K son iguales, pero pueden sufrir un cambio de signo en función de sus marcas de polaridad y sentidos de elementos. Cuando las dos salen, cuando las dos entran a la marca positivo, si una sale, otra entra, viceversa, negativo. Y ahí lo dejo y numéricamente arrastro los signos que le toquen y los sustituyo aquí. Obviamente tomo el cofactor que elimino fila, elimino columna, tomo el cofactor que le corresponde a la LL, K, lo multiplico por menos 1 elevado a la K más L para sacar el signo final que le corresponda, y de aquí van a salir 4 posibles valores. La gama K, K, la gama K, L, la gama L, L, K y la gama L, L, L. Si observan, dos son propias, la gama K, K y la gama L, L, L. Las voy a sustituir en estos valores de las admitancias propias de elemento, una vez que hayan salido de aquí. Y por supuesto, las dos que estaban aquí, las mutuas, la gama K, L y gama L, K, las sustituyo en las admitancias mutuas. Si esta es la Y12, eso será la gama 12. Ahí la sustituyo, o si es la 21, esa será la 21. La sustituyo en función de los 4 valores, repito, que salieron. Gamma K, L, gamma K, gamma K, K, gamma K, L, gamma L, K y gamma L, L, L. ¿Me entendieron eso? Y ahí repercuten las marcas de polaridad de sentidos de elementos. Esto lo digo así porque ustedes ya lo saben, ya lo tuvieron que haber hecho allá en el curso de CICD. Ya se los mostraron. Todo esto, solamente la diferencia es que lo manejaban con J omega. En lugar de S era J omega, era J omega. ¿Por qué razón? Porque estaban en el estado senoidal permanente. Estado senoidal permanente. Y además, era un terreno de la frecuencia. Frecuencia angular, frecuencia lineal, y tenían todo en términos de la frecuencia omega. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, hablemos de algo importante, de las fuentes aparentes. Y quiero que se ganen puntos. A ver, la fuente aparente de corriente de un capacitor. Fuente aparente de corriente de un capacitor. Solamente voy a calcular el VSK de 0 menos, que es mi condición inicial, que ya saben dónde se calcula, en T menor que 0. Estado permanente, circuito abierto, lo pueden hacer en el tiempo, lo pueden hacer en Laplace y aplicar teorema de valor final. Total que aterrizaron en el cálculo del VSK de 0 menos. Ya. Por divisor de voltaje, por ley de Ohm, por intercambios de fuentes, por Thevenin, por lo que quieran. Pero calcularon el VSK de 0 menos. ¿Ok? Ya lo calcularon. Lo multiplican por CK y tienen su fuente aparente de corriente, la cual voy a anotar convenientemente con los signos que les corresponde de acuerdo a la posición topológica que guarda en el circuito, cuando plantee la ecuación del nodo 1, si es que ahí aparece, o del nodo 2, si es que aparece, si en el 3, etcétera, etcétera, y tomo en consideración esta fuente aparente de corriente de el capacitor. Siguiente caso. Para una bobina, tengo este término, I de la LK, K de 0 menos sobre S.
y me dice que está en función de su condición inicial de la bobina. ¿Cuál es su condición inicial? Esa corriente y LK, K de 0 menos, que tuve que calcular en T menor que 0, ya sea aterrizando en el tiempo, en un estado permanente, o transformado a Laplace y con el teorema del valor final. Total que encontré la ILK, K de 0 menos en ese cortocircuito que se comportó bajo señales de C de la bobina, la divido entre S y la sustituyo en mi ecuación canónica, ILK, K de 0 menos entre S. Y tengo la fuente aparente de corriente de la bobina debido a condición inicial y lo respectivo para el capacitor. Ya. ¿Todo eso se entendió? ¿Sí o no? Contéstenme, jóvenes. Sí, prof. Ok, ok. A ver, por un punto. Por un punto. ¿Quién me explica qué diferencia encuentra y por qué? ¿Qué es lo relevante del concepto? Obviamente reflejado en el término. Que en este caso se trata de una bobina para método de nodos y cuando se trata de una bobina en el método de mallas. Aquí es una fuente de corriente y allá es una fuente de voltaje en mallas. En nodos, fuente de corriente aparente o dependiente. ¿Qué diferencia encuentran y a qué se debe? ¿Y cuál sería el concepto teórico importante a tomar en cuenta? ¿Quién me lo explica? Y le aumentamos un punto. Tercer parcial. Voluntarios. ¿Nadie se quiere ganar un punto? Bueno, 2 puntos para que se animen. ¿Tampoco? Fabián Ríos. Es que solo sé que Que no ahí sé en nada. la... No, Que no sé nada. o bueno, tal vez no, no es cierto. A ver. Es que veo yo que aquí ya aparece una S en la IL de K, K de 0 menos. Pero estoy pensando ¿Perdón? pero no Eso no es logro... lo que pregunto. Eso pues aparece por el desarrollo propio de, de la ecuación correspondiente. Allá la fuente aparente de voltaje de una bobina era ILK, K de 0 menos por LK, K, lo recuerdas, no aparecía ese. Pero era por el desarrollo propio de haber aplicado el teorema de la diferenciación real. Eso no es lo que pregunto. Sí, tienes razón, aquí aparece una S, allá no aparecía una S. Allá aparecía BCK de 0 menos sobre S, fuente, eso era capacitor, el método de Myers, y la fuente aparente de voltaje de la bobina era ILK, K de 0 menos por LK, K, para K igual con L. No, hay algo más relevante e importante. Sigue la propuesta de 2 puntos. Valerie Rodríguez Velázquez. Sí, profe, aquí estoy. Estoy pensando cómo para explicarlo. A ver, pues como te salga así del corazón, en forma lo más natural posible. Como te salga. ¿Quién me explica? Adelante, Valerie. Son 2 puntos muy buenos, ¿eh? Ya es para el cierre del semestre. ¿Sí me has entendido todo lo que he explicado del método? Sí, sí. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Paola? Sí, claro. Estoy mencionando que si observan la ecuación canónica del método de nodos,
Aquí aparece un término que es ILK, K de 0 menos sobre S, que corresponde a la fuente aparente de corriente de la bobina. Y la pregunta es, ¿qué diferencia y por qué razón se marca esa diferencia entre esta fuente aparente de corriente con la fuente aparente de voltaje debido a las mismas condiciones iniciales de una bobina en el método de mallas? ¿Cuál es lo que llamaría la atención? Que dijeran, ay, aquí no pasa esto, aquí sí pasa, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Etcétera. Esa explicación es la que quiero en relación a esta fuente aparente de corriente comparada con la fuente aparente obvio de voltaje para el método de nodos en la bobina. Esa es la pregunta. ¿Tiene que ver con la ecuación de transformada de tipo serie y de tipo paralelo? Pues tiene que ver con todo. Obviamente tiene que ver con todo. Pero Bueno, lo que pasa es que en el hecho práctico, ¿qué le notan de diferencia relevante e importante? Ya con todos esos pros y contras, puntos y comas que se puedan dar en el desarrollo matemático, algebraico, no sé, del teorema de diferenciación real, de integración real, todo traducido a fuentes aparentes de voltaje de corriente. ¿Qué le notan? ¿Qué observan? ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Más fácil no se los puedo poner, ya le estoy diciendo casi todo. a que en mallas estamos tomando los elementos en serie y por eso aparece la fuente aparente de voltaje, y en nodos pues tomamos los elementos como paralelo. Entonces pues ya tenemos admitancias transformadas y por lo mismo salen las fuentes de corriente de la bobina y no de voltaje, como en... Todo lo que estás diciendo es correcto, pero eso es más que evidente, no es lo que pregunto. Todo eso que dijiste es correcto, es cierto. Hay configuraciones serie y configuraciones paralelo transformados. En la primera son impedancias con fuentes de voltaje y en la segunda, paralelo, son admitancias con fuentes aparentes de corriente. Bueno, sí, correcto. Todo eso que te sirva como antecedente para contestarme lo que pregunté. ¿Qué le notas de diferencia relevante que si tú estuvieras explicando este método, puntualizarías? Y que dijeras, bueno, a ver, compañeros, muchachos, dense cuenta de esto. ¿Qué cosa ves así como muy significativo? Aterrizando todos los conceptos de lo que me platicaste. Hay algo muy importante y que salta a la vista. ¿Nadie? Iván Zamudio. No, profe, aún no la veo. A ver, Velázquez. Córdoba, Víctor Gabriel. Velázquez, Córdoba, ¿no estás? A ver, déjate busco. Profe, ¿no es que la corriente es propia y no mutua? Entre otras cosas, ¿pero eso a qué te lleva? ¿A qué te lleva eso? Hoy no vino Velázquez, Córdoba, Víctor Gabriel. Ok. ¿A qué te lleva eso? Les voy a decir algo. Los voltajes se pueden inducir, las corrientes no. Esa es una realidad. Bueno, ya les voy a explicar porque se nos va el tiempo. Entonces no toma en cuenta los acoplamientos. ¿Y eso qué implica? Que solo van a tener la corriente en un nodo. La corriente en un nodo. A ver, explícate más. ¿Qué diferencia hay cuando yo digo que la fuente aparente de voltaje de una bobina en el método de nodos viene dado por phi de la LK, K de 0 menos y es igual a una suma desde L igual con 1 hasta el número de bobinas de LK, L por IL de 0 menos aplicado para K igual con L y para K diferente de L? ¿Qué diferencia hay
Cuando digo que la fuente aparente de corriente en el método de nodos para una bobina viene dado exclusivamente por una corriente propia del elemento entre S en cero menos. ¿Qué notan de diferente? Bueno, ya lo explico, ya lo empecé a explicar. ¿Que no se analizan los efectos de las corrientes inducidas? No digas eso, la corriente nunca se induce. Si dices eso, ya me estoy imaginando que piensas que una corriente se puede inducir. Y la corriente no se induce. Lo que se induce es el voltaje. ¿Es necesario que el elemento que vaya a inducir tenga corriente? Sí, para que pueda inducir voltaje. Pero nunca induce una corriente. Siempre lo que se induce es voltaje. A ver, explico. En el caso de mallas, repito, el término que se debe a una fuente aparente de voltaje debido a una bobina viene dado por la phi de la LK, K de 0 menos. Y es igual a una suma desde el igual con 1 hasta el número de bobinas de LKL por IL de 0 menos. Se aplica para acá igual con L y para acá diferente de L. Y viene lo más importante. Aunque la bobina en la agrupación tipo serie en método de mallas, su corriente inicial valga 0, su voltaje propio que repercute en la fuente aparente de voltaje valga 0, no quiere decir que ya valga 0 totalmente. Hay que tomar los casos K diferente de L y considerar los voltajes que se inducen por los otros elementos. Por eso ahí es una suma y habla de K igual con L y habla de K diferente de L. ¿Cuál es la gran diferencia con esto? Que aquí en nodos no tengo una suma, ni estoy considerando casos K diferentes de L, sino nada más el propio LK, K. Si esta corriente de la bobina K es 0, ya nos vale este término, ya valió, ya no, más bien ya no vale. Ya es 0, entre cualquier cantidad me da 0. Y entonces no existe la fuente aparente de corriente si su corriente inicial vale 0. En mallas no, aunque la corriente inicial de la bobina valga 0, puede haber voltajes inducidos y repercuten en la fuente aparente de voltaje de la bobina que haya tenido voltaje inducido, aunque su corriente inicial y LK, K de 0 menos haya valido 0. ¿Quién dice todo esto? Pues el puro término. Este término es un término puntual, único, y LK, K de 0 menos es un término que solamente tiene valor si esta corriente existe, la ILK, K de 0 menos. En cambio, en mallas, aunque esta corriente valga 0, puede haber voltajes inducidos. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, conclusión, no me importa si tiene o no acoplamientos mi bobina que estoy analizando en método de nodos. Si su corriente inicial vale 0, ya no tengo necesidad de plantear ninguna ecuación y ninguna fuente existente aparente de corriente. En mallas sí, tengo que tener cuidado si hay situación de fuente de voltaje aparente debido a lo propio, pero además a lo mutuo. O si se presentan las dos cosas que tengan lo propio y también tenga voltaje inducido, sumo ambas situaciones, la propia y la mutua, para que me dé finalmente el valor total final de la fuente aparente de voltaje. En nodos no, solamente si la corriente tiene un valor específico, la ILK, K de 0 menos, existe el término. Si esta vale 0, ya no tengo necesidad de calcular más nada. Las corrientes no se inducen, solo se inducen voltajes. Díganme si le entendieron. ¿Queda claro? Paola. Paola, ¿te quedó claro? A ver si es cierto, ¿eh? Siempre me dicen que sí, a ver a la hora del examen. Solís Hernández Paola. Hoy sí bajaste de calificación, ¿eh? Bueno, esperemos que subas en el tercer parcial. ¿Vale? Bueno, es una promesa, ¿eh? Ok. Ok. A ver, ¿alguna pregunta más? Ya expliqué, haciendo una remembranza, la ecuación canónica. La admitancia de nodo. La admitancia propia de nodo. La admitancia mutua entre nodos. Potencial de nodo. Inconsistencias. Cuando hay fuente de voltaje. Cuando pertenece a un solo nodo independiente y uno de base. Cuando pertenece a dos independientes. El signo negativo que se dio por el desarrollo. Que siempre requiero corrientes. Corriente de fuente de voltaje, corriente de fuente de corriente.
Fuente aparente de corriente de la bobina, fuente aparente de corriente del capacitor. Ya expliqué que aquí es un valor puntual. No me importan los acoplamientos, porque no se inducen corrientes. Admitancia propia, primer término, segundo término. Admitancia mutua, tres términos, que siempre son negativos. Acoplamientos entre ellos, dos veces. Todo lo que relacione por acoplamiento a uno y a otro, una vez. En una ocasión se hace cero. La admitancia propia de elemento, en Laplace. La admitancia mutua entre elementos, en Laplace. Cuando se da la necesidad que haya acoplamientos de calcular las invertancias propias y mutuas, hay que sustituir tanto en la propia como en la mutua. Salen los 4 valores, 2 propias, 2 mutuas, que son iguales. Y por último, las fuentes aparentes de corriente de un capacitor. Aquí no hay pierde, solo es su voltaje VSK de 0 menos por ZK, calculado por el método que quieran, ya lo dije. Y la fuente aparente de corriente con la explicación final, que considero que solamente existe esta fuente cuando aparezca corriente inicial en la bobina K. Se acabó. Eso es lo que les puedo decir del método de nodos. Faltaría hacer ejercicios y dejar tarea. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está clarito? Es un método muy divertido, muy bien estructurado, muy bien hecho, muy completo. Contempla todo. Y en Laplace inclusive condiciones iniciales. Un rastreo desde menos infinito a cero, de cero a más infinito. Todo en Laplace. Llega a una función en el plano de Laplace. Checo que sea función racional propia, transformada inversa después de expansión en fracciones parciales, y obtengo el valor de la función en el tiempo. Y se acabó. ¿Cómo ven? Está divertido, ¿no? ¿Sí les gusta o no? Porque ya veo que asisten pocos. En el examen sí llegaron 29. Presentaron 29. Ausentes 6. Me entregaron solamente 24 personas la tarea. Sin tarea 11 del segundo parcial. En el primero con tarea 25, sin tarea 10. Presentaron primer parcial 30, ausentes 5. Y ahorita tengo presentes 20 personas. Bueno, esperemos no tener problemas finalmente de evaluación. Díganme si tienen alguna pregunta. ¿No, muchachos? No, profe. Ok, nos queda este fin de semana. Bueno, estas 2 últimas clases. Ya el martes ya no les voy a dar clase, ya les había dicho, ¿no? No se había dicho. ¿No? Pero gracias. Pero gracias. Ya para que se vayan a organizar su cena de Navidad, ¿no? Sí. Familia, no salgan, no inviten. Ni siquiera al profesor de circuitos, ¿eh? Nadie. Todos lo celebran en familia. ¿Ok? Pocos abrazos, si es posible sin abrazos. De lejecitos nada más una reverencia. ¿Ok? Para que se cuiden. Nos vemos el jueves, muchachos. Jueves y viernes y terminamos. Ok, ¿Ok? profe. ¿No tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? No. El que nada sabe, nada teme, ¿verdad? Sí. Bueno, sale pues, que tengan bonito día, bonita tarde y repasen, por favor. ¿Ok? Sí, profesor. Gracias, profe. Bueno, Profe, igualmente. que estén muy bien, Profe, que esté bien. cuídense. Hasta luego, Igualmente, profe. cuídense mucho. Hasta Hasta luego, luego. ya usted. Hasta luego, Iván. Adiós, profe.